Y buenos días, mi nombre es Eidan Sebastián García Leal, soy aprendiz del técnico en promotoría de manejo ambiental de la institución educativa José Miguel López Calle, ubicada en el corregimiento del Capricho. Hoy les vengo a contar lo que hemos visto en el grado 11A con el profesor Edwin Antonio Aguilar. Empezaremos hablando con la conversión de unidades. Esto nos sirve, por ejemplo, para pasar de kilómetros a metros o de otras medidas como longitud. Después de esto, hablemos de los afloros flotadores. Estos son tres. Afloro flotador 1. Sirve para tomar la medida de la velocidad, profundidad y tiempo. Afloro flotador 2. Se toman varios tiempos en diferentes horas para saber si varía mucho el caudal. Aforo flotador 3. Es más exacto ya que nos hace una gráfica donde se toma la profundidad, el ancho y los tiempos. Después de eso hablaremos sobre el IRCA. Entonces, el IRCA indica la calidad de agua para el consumo humano. Se usa para saber qué tan apta está el agua según parámetros físicos, químicos y microbiológicos. El agua se clasifica así. De 0 a 5 es buena para el consumo humano. De 6 a 14 tiene un riesgo medio, entonces puede usted intoxicarse o algo por el estilo. De 15 a 35 el riesgo es alto, no apta para el consumo humano, entonces se puede usted intoxicar o causar la muerte. Bueno, después de hablar de los aflotadores, ahora hablaremos sobre el ICA. El ICA nos dice que si el agua es apta para el consumo humano. También hablamos sobre el aforo de suspensión. Hay aforos como trabita, baja el medidor de velocidad, molinetes desde un punto o tarabita para calcular el caudal angular o de tránsito. Se mide el ángulo de la trayectoria de flotadores en el guía para estimar la velocidad. Bote cautivo. Se usa un bote amarrado y se deja mover por la corriente para medir la velocidad y la profundidad. El badeo. Una persona entra al río con el moliente para medir la velocidad en diferentes puntos y profundidades. Trazadores de dilución. Se añade una sustancia, sal o colorante al agua y se mide su concentración. Lancha en movimiento. Se mide la velocidad de agua desde una lancha que cruza el río. Volumétrica. Se mide el volumen que pasa en un tiempo dado usando canales pequeños. El vertedero. Estructura donde el caudal se calcula la altura del agua que pasa. Flotadores. Se lanzan objetos que flotan, pelotas y copores, entre otros, y se cronometriza su trayectoria. Canaleta parcial. Estructura calibrada que mide el caudal en función de la altura del agua. Tipos de muestreo. Manual. Se hace en un lugar de fácil acceso. Es poco preciso, pero de bajo costo. El automático se hace en un lugar difícil y su costo es alto. El mixto es un precio económico y es efectivo. Tipos de muestra. La puntual se hace en el mismo punto, en el mismo lugar, a la misma hora. La compuesta se forma uniendo varias muestras puntuales en diferentes lugares o momentos. La integrada se obtiene en un tiempo continuo determinado. Y después de eso hablaremos sobre BBO, demanda bioquímica de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que se necesitan los microorganismos para descomponer la materia orgánica presente en el agua. Se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. Un agua con mucha materia orgánica, comida, basura, aguas negras, escombros, tendrá un BBO alto porque los microorganismos necesitan más oxígeno para descomponer eso. En aguas limpias el BBO es bajo porque casi no hay desechos para descomponer. La importancia de la BBO es mostrar que si el agua está contaminada o limpia. Después de hablar del BBO, ahora vamos a hablar del SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un conjunto de actividades, medidas y normativas que buscan que los trabajadores no tengan accidentes ni enfermedades relacionadas con el trabajo. Algunos riesgos son caídas, contactos con productos químicos, tóxicos, etc. Si un trabajador sufre un accidente por irresponsabilidad de la empresa, esta debe indemnizarlo. En resumen, el SST busca que los trabajadores estén seguros en su entorno laboral. Trabajos realizados. El instructor nos dejó un trabajo de un libro rojo sobre árboles. Escogimos 5 y las escribimos con nombre técnico, nombre común,
forma, sus hojas, aspectos ecológicos, si son maderables o si están en peligro de extinción. Otro trabajo fue la matriz de Bester, donde escogimos 15 impactos en Colombia y los calificamos de 0 a 3. 0 es sin ninguna reacción, que no tiene nada que ver. 1 es reacción leve, el 2 es un poco más grave y la 3 ya es muy grave. Luego se hizo un plano cartesiano donde se buscaron los resultados en 4 categorías: positivo, crítico, indiferente y activo. Después se construyó un árbol de problemas, soluciones. Al finalizar el año escolar del 2024 fuimos a la granja donde las mujeres recogieron estiércol de res y los hombres recolectamos hojarascas en el sendero. Todo esto se mezcló y se dejó descomponer para convertirlo en abono. En el 2025 iniciamos con una salida a Caño Cristal para hacer la práctica del aforo flotador en grupos de 6. Llevamos implementos como macheta, cuadernos, lápiz, borrador, entre otros. A la siguiente clase regresamos al mismo lugar, a Caño Cristal, para hacer la práctica de muestreo, con tarros de 250 mililitros y 500 mililitros, botellas de cloro, una cava, tarritos de escarcha, tapabocas, cofias, gafas de protección, etc. Luego hicimos un informe grupal de los aforos trabajados y después de eso, a la siguiente clase o a las 3 clases, hicimos un taller donde creamos un superhéroe que cuidara el medio ambiente. En ese mismo taller, otro punto era hacer la trayectoria de una basura mal usada, desde que se compra, se arroja al suelo, llega a fuentes hídricas, afecta a los animales, incluso puede causarles la muerte. Para reflexionar, escribimos una frase debajo del dibujo invitando a no arrojar basura a la calle. Esto es todo lo que hemos visto hasta el momento en el técnico de promotoría en manejo ambiental. Muchas gracias por su atención.